Asiento. Primero que todo, decirle especialmente a los apoderados que hoy día estamos acá porque en diciembre, enero de este año hemos levantado un plan de retorno a clase que se envió al Ministerio. Si hoy estamos acá es porque el Ministerio de Educación nos aprobó ese plan de retorno en donde se debían colocar protocolo para el ingreso, para la temperatura, para el aseo. Acá cada acción que hoy día se hace no es como antes, hay un protocolo, ¿ya? Entonces están en las redes sociales, nosotros tenemos la página web www.corinurbina.cl, eso da la posibilidad que puedan ingresar a Facebook, que es lo que más, la red social más vista por todos. El material se está entregando de manera física a las estudiantes que vienen, las estudiantes que se quedan solo en clase online, el apoderado puede retirar todo de manera física en secretaría. Y también a través de las clases que se van a ir haciendo, los profesores van a estar de manera constante recordando lo que son los protocolos. Sabemos que en un trabajo macro, como es una institución educativa, pueden haber instancias que haya que ir cambiando o mejorando y eso lo vamos a ir haciendo. Así es que quedamos también dispuestos a quien desee, puede retirar los protocolos por escrito o los puede extraer de lo que es nuestras redes sociales. Estamos con todos los cuidados, hemos sido muy rigurosos, el tomar la temperatura al ingresar, el colocar alcohol en las manos, las salas están demarcadas, así es que no debiésemos tener problemas durante la jornada. Mira, es importante explicar que las entradas diferidas y también de los horarios es para que en los recreos, en los patios, el aforo pueda dar de buena manera y no haya tanta cantidad de estudiantes. Por eso las alumnas de enseñanza media entran por Avenida Yungay, el edificio que es de media, y está el tótem donde se toma la temperatura y también se pueden colocar alcohol. Es un instrumento que de manera automática no hay que estarlo tomando, es con sensor. Las pequeñas entran por el portón de básica, que todos lo conocen así, frente al jardín, y también con las mismas características y ellas entran a las 8:30. Yeah. Quiero aclarar que algunos apoderados nos han preguntado porque les dificulta, si tienen una alumna en media, otra en básica, entrar en horario diferido, pero principalmente lo hacemos para que en los recreos no se encuentren todas las estudiantes de una sola vez y así tener mayor seguridad también. El aforo es de 12 estudiantes por sala, por eso no pueden venir todas. Y la recomendación aquí de un apoderado que si hoy día ha decidido dejar a su hija en la casa y luego toman la determinación de que venga presencial, debe avisar con una semana de anticipación, porque nosotros tenemos que organizar. No puede de manera espontánea una estudiante llegar porque ya el liceo está organizado con los apoderados que han avisado. Que no vienen a clases presenciales, van a funcionar bajo el sistema híbrido que se llama. El profesor va a estar haciendo la clase acá en el establecimiento, en el aula, y va a tener conexión con la estudiante, entonces las niñas que se quedan en la casa van a estar viendo al mismo tiempo la clase que está desarrollando el profesor. Y esto no solo es por decisión de los apoderados, también es por un tema de aforo. Por ejemplo, las especialidades, hay una especialidad que tiene 32 estudiantes, ahí vamos a dividir el curso en dos, la vamos a colocar en una sala más grande y se tienen que quedar una semana en la casa. Ahí ya no es por voluntad del apoderado, es por respetar las normas sanitarias. El tema de los recreos, como las entradas de horario, el ingreso en horarios diferidos, los recreos también son diferidos, los baños también están marcados a qué curso corresponden. Aquí tienen una gran tarea las asistentes de la educación, que son las inspectoras de patio o las tías, como la conocen los apoderados, y al mismo tiempo los auxiliares de aseo se van a encontrar en la sala haciendo la sanitización correspondiente entre un periodo y otro. Aquí van a haber dos periodos porque tenemos dos recreos, en la mañana estamos funcionando con 3 periodos de 1 hora, por lo tanto van a haber 2 recreos donde el trabajo de los auxiliares de aseo está distribuido para que toda la sala
queden con la sanitización correspondiente entre un periodo y otro. En los baños también hay aforo, también indicarles a las estudiantes, los apoderados, ¿no es cierto?, que hay llaves que están selladas porque hay que usar una por medio, hay baños que también están sellados porque hay que usar uno por medio, están en la entrada puestos los aforos para las más pequeñas que todavía no saben leer, ahí va a haber un asistente, hasta segundo básico. Tienen un asistente, la profesora, que le ayuda y ella va a ser también quien va a estar colaborando en los recreos. Hay una primera colación, se pidió una colación, se va a servir después del primer periodo de clase en acompañamiento con el profesor de asignatura que corresponde a esa hora. Hoy día, por cierto, yo sé, uno también, ¿no es cierto?, tiene sobrinos, tienen hijos y también queremos tener todos los cuidados. Lo principal, hay un punto y una variable, es la comunicación entre la familia y la escuela. Si algún estudiante tiene algún problema, si algún apoderado por alguna situación en su casa le tocara un tema de COVID, es súper importante que nos podamos comunicar. Hoy día eso no es malo, no hay un sesgo con eso. Tenemos que avisar, también indicar que todos los funcionarios tienen la primera dosis de la vacuna. Ahora ya algunos que se han vacunado antes están empezando con la segunda dosis, entonces desde todos los puntos de vista estamos cumpliendo con lo que son los protocolos sanitarios.